Ok, bueno chicos, bienvenidos todos con Mima, gracias por unirse a esta iniciativa, a la que me ha invitado Humberto Sánchez, Keila Brando, y bueno, de verdad agradecido por participar en esta causa tan bonita, tan, tan llena de buena vibra y de talentos enormes. Uno coloca a cada uno de los integrantes de estos talleres y bien pudiera ser el pensum, un significativo pensum para un diplomado de estas artes liberales. Y bueno, me han metido a mí en ese grupo tan espectacular. Pues bien, voy a comenzar con una cita de Mircea Eliade, como un rito para estas 2 horitas que vamos a estar juntos acá. Les recito. Quien sabe narrar historias puede, en circunstancias difíciles, salvarse. Así ha ocurrido en los campos de concentración rusos. Los que tenían la suerte de contar con un narrador de historias en su barracón han sobrevivido. Escuchar historias les ayudó a atravesar el infierno del campo de concentración. El interés por la narración forma parte de nuestro modo de ser en el mundo. Nosotros somos seres para la aventura. El hombre nunca podrá renunciar a que le narren historias. Desde niños, señores, desde pequeños, cuando nos adormecían en la cuna, nuestra madre o nuestra abuela o también mi abuelo que me inventaba historias, nos arrullaban allí. No podíamos irnos a la cama, no nos podíamos ir y entregarnos al sueño sin haber escuchado al menos una historia. Y esta costumbre se mantiene hasta hoy, porque incluso cuánto no de nosotros ya no, quizás no tengamos la tradición de contar historias, o sí, con aquellas madres que le leen a sus hijos los libros de Caré, por ejemplo, pero ya nosotros de grandes, de adultos, nos dormimos viendo alguna serie de Netflix, alguna película también. Y es parte de lo que somos. Somos animales no solamente para la aventura, sino también para que nos cuenten. Nos conseguimos con un vecino en el ascensor y nos pide o nosotros le solicitamos a él que nos ponga al tanto de las últimas del edificio, porque siempre en los condominios, en los vecindarios, en las calles, hay historias que se entremezclan. Diría Ricardo Piglia en su libro Crítica y Ficción, que la ciudad es una trama de relatos. Les aseguro a ustedes, creo que algunos estarán ya fuera del país, lo pude decir por sus códigos de WhatsApp y todo eso cuando me agregaron a este grupo momentáneo, pero supongamos que en algún momento que estuvimos y coincidimos todos en Caracas, tal vez no hace mucho tiempo, coincidimos en historias y quizás no nos conocíamos, quizás no nos hablamos, pero sí, entre espacios y amigos en común, nuestras historias en un punto dado se entremezclan. Es una novela que se reconstruye entre 4 millones de personas, todos los que estamos acá. Quería continuar sobre anécdotas de escritores para proseguir y qué mejor que inicio que recordar que nunca ha habido tiempos calmados para la narrativa, incluso en la mejor de las situaciones. Siempre hemos tenido obstáculos que superar. Desde 1842, cuando se publica la primera novela venezolana por entregas en la revista El Liceo Venezolano, entre febrero y marzo de ese año, Fermín Toro publicó a modo de entregas Los Mártires, como Game of Thrones, por ejemplo, que cada domingo nos
transmitían un capítulo. Bueno, en aquel entonces, cada domingo también Fermín Toro publicaba un capítulo de los mártires, y eran tiempos escabrosos para escribir. Venezuela no estaba para nada bien, entre guerras, recién 30 años antes había terminado las batallas por nuestra independencia, y desde ese punto, desde 1842 hasta 1901, digamos, hasta Ídolos Rotos de Manuel Díaz Rodríguez, apenas se escribieron no más de 45 novelas, 43 novelas para ser exactos. No había chance para la escritura. Todos tenían que, de algún modo u otro, que sobrevivir. Y lo poco que se escribió en narrativa, digamos, de largo aliento, porque el cuento poco era practicado, más que todo eran textos costumbristas que retrataban eh, los hábitos de los ciudadanos de aquel entonces. Las novelas que se escribieron en esa época quizás no sean las más ideales, y solo, bueno, uno puede acercarse a ellas con un film historiográfico, académico, para conocer un poco más de cómo fue la evolución de la literatura venezolana. Pero en aquel entonces, caramba, los escritores la pasaron bastante mal, bastante rudos, tenían que trabajar, esforzarse para comer, y no te digo yo. En 1890, eh, Vicente Romero García, quizás no recuerden por su novela Peonía, probablemente se la mandaron a leer en el liceo, nos coloca en su prólogo que ojalá que los venezolanos del nuevo siglo que se avisoraba dentro de 10 años, la novela 1890, no pasaran las penurias, eh, la pandemia de corrupción que quizás azotaba a Venezuela por parte de sus gobernantes, y que esperaba él algún día se acabara. Y que esa novela, más que todo, él como periodista, más que como o cronista, más que como escritor, el mismo eh, precisa eso en ese prólogo, quería a través de esa fábula de Peonía eh, narrarnos las penurias de ese tiempo, y que ojalá no se vuelvan a cometer, no se vuelvan a, no vuelvan a ocurrir en nuestra Venezuela, porque le estaban pasando mal. Y eso era para él un documento histórico. De todos modos, pasaron muchos años, llegó el gomecismo, y al parecer las cosas no siguieron funcionando del todo correctamente. Como sabemos, el gomecismo duró 30 y pico de años, muere el benemérito Asegún el 17 de diciembre de 1935, y luego, bueno, empieza a verse un poco las luces de la libertad. Y estos escritores confinados a las cárceles, en el exilio, tuvieron que huir por su vida, caso Miguel Otero Silva, caso de Antonio Arraiz, por ejemplo, o caso de Nelson Muñoz, que pasaron trabajos y penurias en cárceles, describen en novelas como La Carretera, una novela que les recomiendo, ojalá puedan conseguirla. El autor es Nelson Muñoz, y narra de una manera cruel la vida de los estudiantes en los campos de concentración. Y es un testimonio fidedigno, y en mi particular opinión, una novela con mejor hechura estética que Fiebre. Pero bueno, quizás la carrera de Miguel Otero Silva, su condición más profesional de la literatura, su vinculación y por supuesto como fundador también a un diario como El Nacional, proyectan una carrera más sólida. Nelson Muñoz muere relativamente joven, y quizás no sea Fiebre la mejor novela de Miguel Otero Silva, que también retrata esta época de luchas estudiantiles contra el gomecismo, pero sí eh, es escrita por un autor que es dado a conocer incluso internacionalmente, porque publicó también afuera. Les recomendaría, si les interesa este periodo, leerse lo que yo he denominado una trilogía del encierro.
no estaban en cuarentena en aquel entonces, pero sí estos estudiantes, estos chicos, por alzar su voz, de hecho fueron los primeros en 1928, ya se cumplirán 100 años de esos eventos, en alzar su voz de protesta contra la tiranía de Juan Vicente Gómez, algo totalmente inédito y que quizás 10 años antes, en 1918, haya tenido una ligera, un ligero espasmo de protesta, pero que no llegó a más nada por parte de los intelectuales, artistas, escritores del momento. Por ahí andaba, de hecho, Mariano Picón Salas por el 1918, pero en el 28 se incorporan autores como Uslar Pietri, eh, Antonio Arraiz, por supuesto, Nelson Imió, Miguel Toro Silva, que luego llevarían esas, eh, esos eventos a la ficción, a su narrativa, digamos, testimonial. También estaría Guillermo Meneses, estaría Julián Padrón, y que conformaron no solamente un movimiento estudiantil, un movimiento de chicos, de jóvenes que se arrastró a una buena parte del territorio nacional durante las festividades del carnaval de ese año, de 1928, donde todo parecía eh, recitales poéticos aquí y allá, la elección de la reina de carnaval, todo aquello que conllevaba con el desfile carnestolendo, todo eso empezó a tomar aires de protesta porque los poemas que eligieron entre Tío Tamayo, entre Jovito Villalba, incluso Betancourt también estaba por allí, tenían un aire que podría leerse entre líneas de afrenta contra el gobierno o no, dependiendo de cómo tú lo entenderías. Pero la efervescencia con la que fueron leídos, por ejemplo, en el Teatro Tréboli o en la Plaza Bolívar, despertó las ansias de que caramba, mira, tenemos ya aquí cuánto tiempo con, con este señor y nadie hace absolutamente nada. Hubo una protesta, hubo un espasmo de protesta que por supuesto fue liquidado por los esbirros gomecistas, quien, como se dice en la historia, actuó como un padre severo. Hola. Déjame ponerte aquí en mute. Lo siento, la dictadura de Gómez de aquel tiempo, bueno, esta es la dictadura por lo menos hasta unos minuticos por allá. Qué fino verte, Nayeli. Y en ese entonces, bueno, caramba, se quedaron todos confinados, no se publicó nada hasta que Gómez termina su mandato por cosas de la biología, fallece, y uno ve que novelas como Mene, que es mi novela favorita, al menos de la primera parte del siglo XX en nuestro país, una novela que nos habla de los pozos petroleros. Si la leemos ahorita desde esta perspectiva, desde nuestra percepción del mundo como lo vemos hoy en día, pudiéramos incluso ver allí un libro de ciencia ficción, en el que cuando describe Ramón Díaz Sánchez la llegada de los buques, con todo el aparataje y las herramientas y las monstruosidades que representan los equipos para la estación petrolera, para la explotación petrolera en Mene y en todo lo que en sus alrededores, pareciera, pues, recuerda mucho a la guerra de los mundos cuando los extraterrestres invaden la Tierra. No dudo que Ramón Díaz Sánchez, entre sus lecturas, haya transitado por la alcabala de la ciencia ficción, porque incluso, o por Lovecraft, en algún momento hay un incendio en una de estas refinerías y se describe como una libélula gigante con un monstruoso ojo verde enorme que mira todo el pueblo mientras lanza sus lenguas de fuego alrededor del bosque que lo rodea o del territorio que lo rodea, incendiando y avivando más las llamas. Y eso es impresionante como te lo narran allí. Aparece después en el 37 la carretera, que nos habla de esto que les comento, aparece luego
eh, Puros Hombres, que es una novela durísima también de Antonio Arraiz, y que como su antecesor en la estética, el criollista o modernista, eh, Ramón Vicente Romero García, eh, también en su prólogo no nos habla de una sociedad, pero sí de las cárceles. Y dice algo muy absurdo, si lo vemos hoy 80 años después, que él espera que las cárceles de ese entonces, de la agonía y de la hostilidad que se vivía en el gomecismo, no se repita en los años sucesivos. Y mire lo que ha pasado hoy en día. Leemos Puros Hombres, la descripción de las cárceles de Puros Hombres, y nos parecerá una nimiedad ante el terror hacinado de las cárceles venezolanas. No había planes en ese entonces, incluso eran, que puede que esto se repita de nuevo, asesinos seriales de la época conviviendo con estudiantes. Y tiene una cosa muy rara esa novela, Puros Hombres, tal vez esas lecturas no es la lectura esquemática que nos suelen dar, qué sé yo, una escuela de literatura o en bachillerato, pero la cárcel donde están confinados estos chicos se llama el refugio. Y una vez que ellos intentan escapar, que salen, que quieren irse hacia libertad, logran escamotear y esquivar la seguridad, y pisan pues un suelo que se les antoja libre, mueren, fallecen, se deshacen en el aire, como si el aire de la libertad fuera tóxico, hostil para ellos. Y tienen, en un punto u otro, destellos de novelas distópicas, estas novelas, espamos, intuiciones o prefiguraciones que luego se desarrollarían. Quizás no tanto aquí en Venezuela, pero sí en el mundo. Otra novela de Nelson Imió, de hecho, prefigura el nazismo y es una novela, un relato largo, digamos, publicado individualmente que se llama Álvaro Huayca. Y quería hacer una revolución mundial con ideas medio Tercer Reich y le cuenta en una cena a un amigo sus planes para conquistar el mundo y que ya incluso tenía un pueblo administrado, tanto ideológica como comercialmente en Francia, en el que el ejército, un ejército paramilitar, digamos, pretendía pues invadir Europa y luego América y regresar a Venezuela y conquistarla y todo lo demás. Más o menos esas historias se escribían por aquel entonces, cuando el gomecismo, historias que fueron, no que las escribieron en el 37 o en el 38 o en el 39 cuando sale publicada Fiebre, eran historias que vinieron poco a poco escanciándose allí en, en la memoria del autor, en esas vivencias, quizás en los diarios, en esa recopilación anímica de eventos que te hace a ti escribirlos después. Por eso pienso, y profes como Ángel Gustavo Infante o Carlos Sandoval también, les debo esta teoría de que escribir algo sobre un hecho que apenas acaba de ocurrir es quizás un dislate. Corres el riesgo de no asimilarlo todo y de dejarte de llevar por la miopía o el desenfoque que puede dar el terror de ese momento. Quizás necesite el espíritu calmarse para desentrañar verbos y redactar y corregir y ese tipo de cosas literarias que conlleva la creación de una novela o de un relato. Pasó hace unos años con la novela El complot de Israel Centeno, que es una novela, si bien es cierto, Israel Centeno tiene libros maravillosos, Cayetania o sus relatos, El complot, quizás por la prisa de su publicación, en la que unos chicos quieren asesinar a un presidente de un país venezolano, de Venezuela, qué sé yo, Italia, ¿no?
ya sabremos a quién se refiere. Quizás la premura y el atore por publicarlo evitó que esa novela tuviera la solidez hacia el futuro. Ya nadie habla del complot, probablemente se rescate en el futuro como mera eh, curiosidad de estos años. Pero pienso que, por ejemplo, ya que a eso iba, que estos tiempos difíciles no son inéditos para nada en nuestra literatura, siempre los ha habido, y después del comercismo, por ejemplo, llegó la década violenta, donde todos los autores, decepcionados por las decisiones que quizás haya tomado Betancourt, los adecos y los copellanos, por deslastrarse un poquito de los comunistas, ya de sus razones, no es una clase esta de política, aunque en esa década violenta, que podemos precisarla entre 1900, entre los 60, eh, entre el 62, fue más de una década en realidad, hasta el 75, cuando se publica No es tiempo para Rosas Rojas, de Antonieta Madrid, una novela que habla por primera vez de abortos y todo eso, y la protagonista, una chica guapísima, bueno, como protagonista, a lo mejor Antonieta lo quería así en ese entonces, a lo mejor no se sabe, un etéreo, habría que indagar un poco más. Se enamora de un guerrillero a quien llama el Galáxico, y nos narra pues situaciones y cosas que eran inéditas en nuestra narrativa. Luego, si bien es cierto, hay un periodo de estabilidad política en los 80, en los 90, era complicado para los escritores publicar. Hay un caso particular al que me quería referir, y es el de Miguel Gómez. Miguel Gómez, de buenas a primeras, empezó a publicar en los 2000, y cabe intuir que este autor es probable que mucha de su obra la haya escrito antes, solo que no tenía chance de publicar. En los 90 era dificilísimo publicar, pese a que quizás Venezuela económicamente estaba mejor. Pero este dato es curioso, también se lo debo a Ángel Gustavo Infante y Carlos Sandoval en mis clases de maestría. Para que un autor venezolano fuera conocido aquí en el país, era más fácil publicar afuera, era más fácil publicar en otro país, y que Seis Barral o cualquier otra editorial foránea, Oveja Negra, trajera sus libros a Venezuela, o se importaran los libros de esa editorial a Venezuela, y uno leyera a Miguel Otero Silva o a Salvador Garmendia, por ejemplo. Era complicado, y también hubo, digamos, no había holgura económica en las editoriales, que solo vienen a estallar hacia el 2005, y que ese estallido editorial, ese boom editorial como se le denomina, nos duró hasta el 2012. Luego fue bastante complicado publicar. Pero bueno, en todo caso, muchos de ustedes querrán, y por eso están aquí en esta sala, a lo mejor tienen sus relatos, sus cuentos, todo eso. No nos desanimemos, tenemos que fijar la palabra, tenemos que seguir trabajando, y quizá este periodo de descanso de la cuarentena, en mi caso ha sido así, me ha hecho reflexionar sobre mi narrativa también. No es que me ha sobrado el tiempo para escribir, sino que las horas que invierto en traslados en el angustioso metro de Caracas, en la que perdía quizás 3 horas diarias, esas 3 horas, bueno, puedo dedicarlas a lecturas y escrituras y reflexión sobre lo que he hecho, que me gusta, que no me gusta, que debo corregir, que debo descartar bien, hasta que llegue ese texto a la mejor condición posible. Tenemos algo hoy en día que no tenía, y a eso voy para cerrar este punto de anécdotas de escritores que pasaron penurias, como todos, porque todo tiempo ha sido difícil, no ha habido tiempo fácil para la escritura. Ellos no tenían la ventaja que tenemos hoy en día, que podemos tener un teléfono en el que grabar una nota de voz si se nos haya ocurrido una metáfora bellísima,
entre el sueño y la vigilia, cuando a Cortázar, según él en sus entrevistas, Joaquín Soler Serrano, comenta, confiesa de que se le ocurrían sus mejores imágenes. Podemos simplemente tomar el teléfono y escribir más o menos esa idea y grabarla allí también. Tenemos computadoras donde grabamos o donde guardamos, salvamos en documentos, Word o en el procesador de texto que ustedes tengan, lo que vayamos escribiendo. Si se nos borra algo sin querer, podemos darle a undo y se restituye las palabras perdidas. Antes, si se te inundaba la casa y perdías tu manuscrito, lo perdías todo. A Gabriel García Márquez le pasó eso. 12 cuentos peregrinos, no sé si se saben esa historia, era cuentos que Gabriel García Márquez tenía engavetados y los tenía en una maleta. Esta maleta se le pierde, la deja en un taxi. Por supuesto, en aquel tiempo no había ni Uber, ni existía ni WhatsApp, ni nada de eso. Como tú contactas a un taxista en una ciudad que desconoces? Y él, trabajando su memoria, trabajando sus recuerdos, pudo reconstruir con lo que recordaba esos 12 cuentos peregrinos que forman parte de su último libro de relatos, los 4 que escribió, y que, dicho sea de paso, en uno de esos cuentos aparece Miguel Otero Silva como personaje, que conocieron aquí también. Cierro este punto con una anécdota muy linda. Raymond Carver, uno de mis autores favoritos, y a quien Roberto Bolaño, junto con Chekhov, recomienda leer si cada uno de ustedes quiere escribir alguna vez cuentos. Porque para Roberto Bolaño, quizás uno de los mejores cuentistas, narradores de la humanidad, o de, no seamos tan exagerados, de los últimos años, considera que Carver y Chekhov, Anton Chekhov, son los mejores cuentistas que dio el siglo. Una vez a Carver le preguntaron: Raymond Carver, ¿cuál es tu máxima inspiración para escribir cuentos? ¿Por qué no una novela? ¿Por qué cuentos? Y Carver, pues muy solícito, muy llano, atemperado, respondió, como si estuviese recibiendo la inspiración desde Alfa Centauro, y dijo lo siguiente: bueno, mi máxima inspiración son mis hijos. Y la periodista: ¿y por qué esto? Y yo: sí, mis hijos, porque tengo que trabajar 8, 10, 12 horas diarias, tengo que buscar los pañales, cambiárselos, tengo que buscar hacer la comida, el tetero, no me queda tiempo para escribir novelas, tengo que escribir cuentos en todo caso. Y en ese tipo de cosas es algo que quisiera pasar a un siguiente punto sobre el oficio. Todos tenemos, en el tiempo que vivamos, haya guerra, haya cuarentena, hay un gobierno loco, hay apagones, hay un internet que amenaza cada vez con irse y todos temblamos. Cuando existen este tipo de situaciones, cuando existen este tipo de inconvenientes, y no viéndolo, sería preciso trazar de alguna manera un calendario de lecturas y escrituras, un calendario en el que tú logres dedicarle a esta actividad unos minutos al día, unos minutos de adentro, donde nadie te fastidie, donde te desconectes de todo el mundo para ir hacia tu mundo interior. Buscar la manera de cómo ustedes también se sientan más adecuados con su espíritu. Por ejemplo, la manera Borges, que yo lo defino así, se enmarca en lo siguiente. Primero, la lectura. Borges se jactaba, y lo dice en uno de sus prólogos, en el informe de Brody, que más tarde voy a sacar de nuevo, un prólogo maravilloso. Mejor que cualquier cuento de los de ese libro, pienso. Borges se jacta más por los libros que ha leído que por los que ha escrito. Ha sido voraz. Y también preguntarnos
más que tiempo para escribir, tiempo para leer, porque allí nos entrenamos, allí forjamos el verbo, allí vemos cómo podemos montar una obra, en la trama de una novela, cómo desarrollar un personaje. Tenemos las referencias con nuestros autores favoritos de cómo trabajar los que pudieron ser los personajes que nosotros queremos escribir y darle también a la humanidad. El cineasta no debe hacer otra cosa más que ver películas, el pintor no tiene que hacer otra cosa más que estudiar sobre pintura, ver la obra de otros pintores, la técnica de cómo trabajar en su arte, dedicarnos a eso. Y ya para el segundo punto de Borges, la escritura debería estar en ese eslabón. Y de último, la vida, Borges. Bueno, a lo mejor parte también por sus comentarios, podemos destacar lectura, escritura y vida, que no es la de todos hoy en día. Borges es algo distinto, es otra cosa. Puede ser Dios, como para el personaje de Al Pacino en, en esta película, una película muy rara, que le pregunta que por qué hace lo que lo hace. Él le dice, bueno, porque quiero y escucho abajo, Dios. En todo caso, Borges para muchos puede estar cercano a lo que puede ser el códice de lo que podemos nosotros conocer que son cercanas al universo. Así. Cada vez que leo a Borges, cada vez que leamos a Borges, encontraremos una explicación novedosa de este misterio que puede sacar. Hemingway, Ernest Hemingway, el carismático, llamado por muchos lectores, por supuesto, prelaban en la vida, la aventura, luego la escritura y quizás la lectura no era tan asiduo a leer. Y para veces, pues por supuesto también tenía la lectura en su primer punto, la vida y el oficio de vivir, valga la referencia a su libro diarístico, y la escritura venía pues por último. Pienso que podemos equilibrar lo que ha sido nuestra vida, lo que son nuestras lecturas, lo que nos lleva y nos inspira a escribir con un punto final que desemboque en esos relatos, en esos cuentos, en esas historias, en esas novelas que probablemente ustedes quieran también escribir. Pero ¿qué pasa cuando te preguntas si vives en un país como Venezuela o en un país como cualquier otro? También tienes que financiar tu trabajo. Si eres un escritor que apenas está comenzando, como Carrizo, vas a pretender que vas a vivir ya en plena profesionalización, cuando no has escrito ni siquiera una línea. Entonces el trabajo es duro y cualquier trabajo que tengamos, ya sea diseñador o de periodista o de cualquier otro oficio que desempeñemos, nos lleva pues a buscar una manera de comer y de vestirnos, de pagar los cuentas, y entonces dedicamos un tiempo diario a la escritura, a la narrativa o a la poesía, que es lo que quieran ustedes dedicarse a escribir. Stephen King, en su libro Mientras escribo, un libro maravilloso, que es un taller más que literario, en un libro, el término quizás sea odioso, de autoayuda, pero en todo caso el libro no es de autoayuda, pero es un término que hay que discutir, pero no será hoy el día. En todo caso, mientras escribo, hay dos cosas fundamentales que te dice Stephen King, que tú dices, caramba, sí, tiene razón. Mario, ¿Aló? ¿me escuchas? Ajá, Se está metiendo un ruido en el micrófono raro y hace que se entrecorte la transmisión. ok. Hay como un ruido que se está metiendo en el micrófono que no identifico y hace que se entrecorte la transmisión. Ay, ¿qué será? ¿Oíste? No sé.
Eh, Es como un viento, es como un viento déjame ver. extraño, como si algo rozara el micrófono. Era el aire. ¿Oíste? ¿Está mejor? Yo, para ver, ¿Aló, habla aló? seguido para ver. Sí, yo Bueno, lo escucho mejor. Dale, reto. cualquier cosa te escribo. Ok, ok. Dale, Avísame, disculpa. avísame cualquier cosa. Entonces, ¿cuándo alcanzamos el éxito? Escribir, y de paso, Stephen King, mientras escribo, nos dice en ese libraco tan maravilloso que debemos dedicarle 4 horas a la lectura y 4 horas a la escritura. O sea, un tiempo de un obrero cualquiera a este oficio, que no hay experiencia de ningún otro como oficio. 4 horas de lectura para entrenar ahí el verbo, conozcas, puedas escribir, sepas y tengas maneras de Mario, lograr moverte en esto de cómo resolver una novela, un relato, porque al fin y al cabo, Mario, dígame, igual, ¿sí? pasa lo mismo. No sé si es algo, es como un viento que se entrecruza con el micrófono y no sé si puedes hablar un poquito más cerca, porque cuando hablas más cerca se escucha mejor. Ok, voy a acercarme, ya que no me Fíjate, ve. ahí moviste algo que hizo que sonara como se suele meter, o sea, como suena cuando se interrumpe. No sé qué habrá sido, ¿oíste? Ok, A ver, hagamos prueba para ver. Un, dos, tres. aló, 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 aló. Mejor, mejor. Ok, me voy a poner acá, casi en Ok, close. dale. Perfecto. Bueno, vuelvo otra vez. Y ese consejo te lleva a pensar, caramba, pero yo de dónde saco 4 horas para leer o para escribir, ni siquiera dos, ni siquiera una, cuando tengo que hacer esto y lo otro, tengo que matar tigres, sobre todo en una ciudad como la de Venezuela, cuántos escritores no tienen que dedicarse, por ejemplo, a uno, dar clases, corregir textos de gente que no paga, 13 autores negros, o sea, te un libro y tú, no sé, te conversas con la persona que quiere escribir su novela y todo eso. Claro, te está pagando a ti para que tú le acomodes todo eso, que tú eh, lo asesores literariamente, incluso hasta tú le escribas la novela también. Son oficios fastidiosos que te quitan tiempo y te alejan, sí, claro, de profesiones de escribir alguna novela antes de que comience el año. Y en esa tenemos puesto moderno. Aquí en Venezuela yo he definido muy bien mis barreras lineares, un cuentista, crítico, lingüista venezolano. Eh, Somos toberos, ¿no? Hacemos todo para sustentar. Pero yo pienso que en todo caso es algo común para que el libro de suficiencia pueda ser uno de los contados autores que se produce. Por fortuna me encantan sus relatos, todo eso, y por fortuna logró concretar una para sus cuentas y dedicarse a esto. Mario, Sí, disculpa. sí. Otra vez, disculpa. Y si intentamos con unos audífonos, a ver qué pasa. No sé, no voy a hacer que sea un problema de retorno. Puede ser quizás un retorno ahí que esté, que Pongo acá dificulte la comunicación. Vamos a ver. ¿aló? Aló, te escucho. Te escucho. Ajá. Aló. Eh, Para ver. el sonido. Te escucho. Para ver. ¿Aló, Un, aló? dos, tres, un, dos. Marco, ¿me oyes? Aló. Aló, aló. ¿Aló? Para ver. Un, dos, tres, un, dos, tres. 1, 2, 3, 1, 2, 3, aló, 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 Humberto. Sí, te escucho, te escucho, te escucho. Ok, Dale. ¿persiste el sonido o minoró? Lo escucho mejor. Ok, ok. Eh, y bueno, puede ser eso un medidor de lo que querramos nosotros cuadrar. Mi consejo sería, si bien esas 4 horas o esas
de escritura y esas 4 horas de lectura pueden parecernos inalcanzables, podríamos reducirlas a nuestra conveniencia y en los momentos que más nos sintamos eh, este, adecuados para trabajar. Puede ser 1 hora en la mañana de lectura, luego 1 hora luego de almuerzo. Tú busca allí en los registros de tus horas, de tu tiempo, los momentos precisos para escribir y leer sobre todo. Y el éxito para quien lo alcanzas cuando precisamente estás tranquilo en tu casa y logras pagar las cuentas con tu trabajo como literato o como contador de historias. Esto lo conecto con con un cineasta, seguramente Humberto se ha visto todas las películas de Woody Allen, que también ha sido narrador de cuentos. Eh, Woody Allen dice que desconoce la fórmula del éxito, pero sí conoce la fórmula del fracaso. Y el fracaso se alcanza rápidamente cuando tú piensas, cuando tú quieres, deseas fervorosamente de que lo que hagas le guste a todo el mundo. Y eso es algo que quizás puede gustarle a una cantidad enorme de personas, pero ya saben, nos hemos topado con gente que no le gusta Borges y tienen todo el sentido este, y, y, y la lógica también de decir que no les llena, que les parece un autor frío o qué sé yo, que le parece un autor que copia historias de otros. Siempre habrá alguien que no le guste un autor que a ti te encante y que todo el mundo considere lo más grande y maravilloso de la literatura universal. Para muchos, de hecho, Borges simplemente toma historias de la literatura y las reinventa. Y es más o menos lo que realmente Borges hace. Refresca, se actualiza. Yo pensaba que Borges era un autor original, y sí lo es, sí lo es. Y voy con esta frase del arquitecto Antonio Gaudí con respecto a la originalidad, que siempre estamos ansiosos de saber que lo que estoy haciendo es original. Por eso la lectura es importante, porque tenemos que saber cuánto que estamos escribiendo algo que nos parece novedoso porque no lo habíamos leído y resulta que sí se ha hecho con anterioridad y muchas veces. Les cito esta frase. La originalidad consiste en el retorno al origen. Así pues, original es aquello que vuelve a la simplicidad de las primeras soluciones. ¿Queremos ser originales? Vamos a la Odisea, a la Ilíada, en el caso de la literatura venezolana, porque somos venezolanos, queremos escribir por la que hemos nacido. Padres fundadores literarios, que a lo mejor no nos gustan. Pues bien, me parece excelente que no nos gusten. Pero esas historias están en la lista. Inclusive, podemos precisar como una novela como Blue Level, publicada en 2011, de Sánchez Rugeles. Leemos allí temáticas que ya fueron trabajadas por Pedro César Dominici en La tristeza voluptuosa, en la que había un venezolano que quería ser médico y músico. Y sabía que la oportunidad no estaba en Venezuela, sino que estaba en París, y quería ser parisino, y se muda contra todo pronóstico y contra todo, contra viento y marea para París, y abandona Venezuela porque piensa que en 1899, cuando aparece esa novela, aquí en el país ya no hay chance. Más o menos los mismos argumentos siempre se vienen repitiendo. Algo importante, y con respecto a la lectura, porque pienso que si esta charla
escribir en estos tiempos también, en entre líneas, leemos lo siguiente: leer en estos tiempos y tiempos para leer. Y todo esto de ir al origen, de buscar qué se ha hecho antes, lo diría el profesor Carlos Sandoval, todo tiene su bibliografía. Si quieren escribir sobre cierta temática, seguramente ya alguien lo ha hecho. De ahí se traza, pues, un método de trabajo que investigamos, en el que trazamos los libros que han tocado tal tema, no solamente porque supongamos que queremos hacer un relato, una novela en el que el protagonista sea un arquitecto. Probablemente pensemos primero, bueno, Federico Vega, que es arquitecto y escribe cuentos, o Frida Ver, que es arquitecta y escribe cuentos, o Ricardo Wale, nosotros creo que solamente publicó un libro y también es arquitecto venezolano. Eh, Tal vez más por ahí, fíjate, no hay poco y nada en la narrativa de estos autores en los que aflore algo de arquitectura. No lo recuerdo, no lo recuerdo. Probablemente si escamoteo algo. Y luego de allí vamos a cuentos, a relatos, a novelas donde aparezca este tipo de temáticas. Libros, ¿por qué no? Porque si nuestro personaje es arquitecto, libros de arquitectura, para de algún modo u otro precisar el vocabulario de cómo habla un arquitecto. Y ese es el trabajo también de un escritor: investigar y ser otra persona, o buscar pensar como otra persona, del modo como haría un actor de método. El método del autor sería también inmiscuirnos, gravitar en los mundos privados, íntimos y públicos de ese personaje del que queremos escribir, o ese personaje que queremos recrear, y que por supuesto, nos parezca verosímil, porque no hay nada más decepcionante en una novela cuando tú lees algo y dices, caramba, mire, este personaje, de hecho, todos los personajes hablan igualito. Y como corrector, para ganarme el fan, tengo que leer muchos libros en donde los personajes hablan igualito. Uno le dice al cliente de uno, oye, mira, trabaja un poco más, y él, no, yo quiero publicar mi vaina ya así como está. Y bueno, no es la idea, pero bueno, allá ellos, pues, también el afán porque aparezca el libro con tu nombre en la portada, ya sea en Amazon, ya sea impreso, si tienes chance de imprimirlo, es una cosa muy, muy... Adolfo Luis Casal, que es un cuentista enorme, de hecho, el libro de Celeste. Allí hay un cuento que le da título al libro, Celeste, en el que hay viajes temporales, paralelo de Escocia, y es una barbaridad de relatos. Sobre todo lo van a pillar en ese libro. Eh, Te das cuenta que todos los personajes son escritores. Entonces resuelve, como escritor, resuelve tal cosa con que sus personajes también son sus colegas. Hay un relato muy bueno allí también en el que no me tiras en el que un escritor que vive en Australia, que escribe novelas festivas, es llamado por el gobierno argentino. Mario, te perdimos otra vez, ¿oíste? Fernando. Que te perdimos otra vez. Que Este, se fue el audio otra vez. Si puedes hablar para más cerca otra vez, 1, 2, 3, a ver. los tres. Yo creo, pues a ver, dale, a ver, 1, 2, 3. Vamos a poner aquí cerquitica entonces, ¿no? Exactamente, sí, trata de mantenerlo ahí, porque yo creo que hay un rollo ahí con el micrófono, no sé qué pasa. Ok, Pero ok. sí, yo creo que ahí está bien. Dale. ¿Cuál fue la última cosa que me escuchaste? ¿Aló? Ajá. Dale, tranquilo.
Humberto, lo último que me escuchaste fluidamente, para retomarlo. No, bueno, yo te perdí hace como un minuto más o menos. Ok. ¿Aló? Ajá. No, ya va. Ok, no he comenzado a hablar. Dale, Ok. tranquilo. Y bueno, les hablaba de Adolfo Ubica Casares. Y este autor eh, arreglaba todo, estas tribulaciones de que caramba, si tengo si mi personaje es panadero, si mi personaje es policía, si mi personaje. Y él, nada, lo graduaba todo, se lo ponía todo a su favor, dándole un oficio similar al suyo. De todos sus personajes eran colegas y les hablaba de que había eh, escrito un cuento buenísimo de la trama celeste que se llama De los Reyes Futuros, en el que el personaje principal escribe novelas de espionajes y el gobierno argentino lo llama, casi que lo recluta para que sea precisamente espía. Pero él dice, pero yo soy novelista, yo lo que voy a escribir novelas sobre espías, yo no soy espía. Bueno, pero eres el único que tenemos para resolver esto. Y resulta que funciona una cierta casa, cuya fachada es una pescadería, pero resulta que allí funciona una casa nazi donde hacen experimentos genéticos y aparecen gusanos enormes con rostros humanos. El spoiler fue, pero espero que les anime a leer a este autor que, como Vicente Huidobro ha dicho una de las definiciones que más me ha gustado con respecto a los adjetivos. Vicente Huidobro, seguramente ya lo han oído, Nayeli seguramente, eh, en letras. Esa, cuando el adjetivo no da vida, mata, ¿se acuerdan de Vicente Huidobro? Pues bien, Adolfo Bioy Casares, en cierta entrevista, dice que el adjetivo y el sustantivo deben hacer chispas cuando se unen. Y eso se logra leyendo, eso se logra quitando y escribiendo, como bien lo diría Alfonso Reyes, con las dos puntas del lápiz. O sea, bueno, mi lápiz es muy con la de borrar, con la goma de borrar y con el grafito. En este caso ya no tenemos, ya no usamos tanto el lápiz, usamos computadora, le damos a la tecla de LED y quitamos. Y mayor tiempo pasamos quitando textos, borrando párrafos, que escribiéndolos. Y eso se trata de algún modo la escritura. Después de que está nuestra primera versión del texto que estemos escribiendo, toca revisar, toca corregir. Para que al momento de que nosotros seamos leídos, toda esa imaginación que queremos proyectar a nuestros lectores se codifique en la pantalla HD de las mentes de quienes nos lean. Como diría Orhan Pamuk, un autor que me gusta muchísimo, en su libro Otros Colores, un libro enorme de ensayos. Ojalá puedan revisarlo, leerlo. De ensayo, de crónicas, un libro misceláneo, un libro hermosísimo donde se habla de la vida y se habla de la escritura, una y la misma. Pasa también que ustedes dirán, ah, caramba, pero este señor no habla más que de leer y la escritura y todo lo demás. Pues no queda de otra que el mejor consejo para uno escribir es ese, leer. Humberto Eco también era otro que calculaba, ya sabemos lo que escribió Humberto Eco. No escribió tantas novelas, pero sí eran voluminosas, de 700 a 600 páginas. El nombre de la rosa, por ejemplo, que es una novela policial, dicho sea de paso, tiene de medioevo, en este caso, unas 800 páginas, depende de la edición. Excepcionó la película de, protagonizada por Sean Connery, por ahí viene otra con John Turturro, uno de mis actores favoritos, qué bueno.
Y pasa con eso de la lectura, de que él, Humberto Eco, decía que por cada página que había escrito, había leído otras 1000. O sea que por cada 100 páginas que escribía, había leído 100.000 páginas. Y eso es parte de la calistenia narrativa de este señor. Y bien vale la pena, porque si lees una página y escribes una página, quizás el resultado no va a ser el mismo. Entre más practiques, y la práctica literaria se hace yo creo que de ese modo, no es como un deportista, que entre más lance balones al aro, más probabilidades, más chances tiene de encestar siempre, o de batear si eres pelotero. Un autor, entre más lea y más se dedique a la lectura profunda y a la relectura también, lees la primera vez y disfrutas la anécdota, lees la segunda vez y disfrutas, y la tercera y disfrutas otros aspectos como la estructura, la carpintería, incluso como Javier Marías, que si ustedes, alguno de ustedes, si se dedica a la traducción, yo no he traducido nunca nada, ni en Google Translate, bueno, algunas cositas, si alguno de ustedes se dedica a la traducción, sería bueno, pero no, Nayeli, bueno, a lo mejor nos trae un cuento en francés, escrito previamente en español, o viceversa, escrito en francés y lo traduce en español. Pero en ese modo, diría Javier Marías, que tradujo parte importante de la obra de Henry James, nos lleva a conocer cómo es la carpintería de la novela, la mecánica estructural y narrativa de un texto. Y eso es importante. Incluso la traducción puede ser un elemento importantísimo, esencial, para saber y conocer las estructuras narrativas. Pero para llegar a eso, bueno, tenemos que pasar por varios procesos de lectura. Les cuento una para continuar con la clase. Mi anécdota con la Metamorfosis de Frank Kafka, seguramente la han leído. A mis 15 años, cuando leí La Metamorfosis de Frank Kafka, me pareció extensa, desde luego, cualquier lectura de más de 10 páginas es extensa para un muchacho de 15 años. Era una larga y extensa novela de terror para mí, en ese entonces. A los 25, ya saliendo de letras, me pareció una novela existencialista, típico para un veinteañero que, que se enfrenta a las vicisitudes del mundo. Esa novela que ya había leído 10 años atrás, me pareció una novela existencialista. Y a los 35, recientemente, un relato sobre el bullying. Siempre me pareció, en todo caso, algo distinta la Metamorfosis de Frank Kafka. Prueben, por ejemplo, con esta teoría que leí por ahí en una de estas páginas muy locas de Star Wars. Star Wars pueden leerlo como la lucha del bien contra el mal, esto y lo otro, pero ¿qué tal esta lectura que en algún momento me conseguí? Y no recuerdo, porque creo que la página la volaron. Un chico cuya familia, hablamos de Luke Skywalker, es asesinada y preso de la ira, es seducido por una religión fundamentalista que lo entrena, lo envenena, le lava el cerebro y lo lleva a cometer un acto terrorista. Lo puedes ver también de ese modo. La lectura de un libro no es unidimensional, tiene varias capas, tiene varias formas. Borges, y regreso al prólogo ese que les anuncié y que les dije que iba a volver a mencionar, en el prólogo al informe de Brody dice que cada palabra postula el universo. No es lo mismo la palabra puerta, no es lo mismo la palabra mar, no es lo mismo la palabra árbol, no es lo mismo la palabra camino para una u otra persona. Siempre nos va a proyectar en nuestra imaginación, en esa pantalla HD de Pamuk, eh, distintas sensaciones, distintas formas. No es lo mismo puerta para alguien que trabaja en el Pentágono que para alguien que vive en Senegal. Por ahí voy la cosa. Hagan este ejercicio, llévenselo a casa, y es el de escuchar Persiana Americana, seguramente la conocen, de Gustavo Cerati o de Soda Stereo, esta canción. Y verán, ahora les voy a dañar la interpretación que tendrían de esta
de este tema sensacional, en el que todos interpretamos allí a un mullerista, pero ¿qué tal si lo vemos de otro modo? ¿Qué tal si ese te prefiero fuera de foco, inalcanzable, tus ropas caen lentamente, el ventilador desgarrándote? Ese tipo de, esas metáforas, esos versos, me llevan a pensar a alguien que ve cómo cae un dictador, cómo un dictador se desmorona con sus investiduras. Podemos leer, evitar todo eso, ver cómo alguien en el sigilo, desde el encierro de su casa, observa cómo cae algo opresivo. Yo lo leo de ese modo y puedes tú tener una propia lectura acerca de esto u otro. No nos quedemos con esa capa superficial de un libro, porque tiene muchas más y podemos sacar varias interpretaciones, varias formas, cuando por supuesto la materia narrativa lo tiene. Y por eso seguimos escuchando, pienso, Versión Americana, seguimos escuchando a Soda Stereo. No sé si alguien escucha aquí a las Spy Girls, que estuvieron muy de moda en los 90, o a los Hanson, qué sé yo. Seguimos escuchando cosas que aún tienen materia que decirnos. Seguimos leyendo a Shakespeare, seguimos viendo a Star Wars una y otra vez, porque quizás hay allí materias pendientes y hay ahí, aún permanecen cosas que no hemos leído del todo. Entonces, pues tenemos 4 horas para leer, 4 horas para escribir, probablemente no, pero sí les recomiendo hacer, si se quieren dedicar a esto de una manera profesional, echarle pichón al asunto, sobre todo en esta cuarentena descubrieron que o han visto un chance para dedicarse a la escritura, les sobran algunas horas, a lo mejor no es así, pero siempre anima algo y sería chévere, pues, en este lapso interrumpido del tiempo, comenzar cuando se abra una nueva etapa en el mundo. ¿Por qué no? Con ese ánimo para contar historias, ya que, si bien es cierto, todos somos animales para la aventura. Eh, Humberto, algunas preguntas para pasar a la segunda parte de la clase. Bueno, por los momentos no, Mario, sí me llamó la atención esa interpretación bastante interesante de Persiana Americana, pero bueno, eso es un comentario nada más, no es una pregunta como tal. No sé si el resto Ah, de las personas, voy a, sí, en, hola, ajá, en el chat quieran decir alguna cosa, ni idea. ni idea. Ah, no, para acá. Sí, pues a ver si hay alguna pregunta de los muchachos de los comentarios, de Noemí, de Cristina, de Patricia, de Yubelitze, de Nay. Aló. Aló, aló. A ver, no se me desenchufan aquí o le doy y no me. Ajá, voy a poner A acá. mí me pasó el miércoles con para quitarle el mute a muchas personas, tardaba en darse. Nadie dice en el chat sin Ok. preguntas por ahora. Nayeli, perdón. Me Nayeli. llamo Nayeli. Hola, hola. Hola Nayeli, qué fino verte por acá. Tiempo sin escuchar tu voz, vale. Sí. Te he abandonado. Mira, claro que conozco a Huidobro. En estos días estaba releyendo Altazor. Ah, fíjate tú, fíjate tú. Claro, cae, cae, cae. Eso también cae. ¿Qué tal te fue con Stephen King? Bueno, ya me contarás, si quieres compartir algo con los chicos acá. No. No. Ah, bueno, entonces voy a mutearlos a todos entonces. Ok. Ok. Ah, bueno, menos a... Ok. Menos a Humberto. Ok, bueno. Continuemos, un sopito de café por aquí. Mi café frío. Caramba, definición y características del cuento. Pensemos que querramos escribir un cuentecito. Sé de alguien que no había escrito nunca antes nada y ya lleva 4 cuentos en esta cuarentena. Lo que yo escribo, no sé, en 10 años.
De verdad qué bueno saber esto, que al menos en estos días tan extraños ha existido esa, ese ánimo, ¿no? Puede que pase, que a lo mejor tienes todo el tiempo del mundo, pero te encuentras tan desubicado en ese jet lag espacial, qué sé yo, estar el día en tu casa y no te encuentras, no te hallas. Eh, y es importante salir a caminar porque desagitas los pensamientos, puede ser una buena fórmula para brainstormear, no sé si ese verbo existe, pero caminas y se te ocurren ideas y es mi método, dar una vuelta por aquí por coche o caminarme la ciudad, se te ocurren cosas también. Si bien es cierto, por ahí, si quieren, en el chat de WhatsApp les paso eh, algún archivo con decálogos. Si bien los decálogos suelen ser luminosos, puede que nos sirvan algunas cosas de uno u otro. Y aquí tengo varias cosillas que he sacado y que he armado más o menos lo que yo considero es el cuento. Porque se van a dar cuenta de que van a leer autores y van a empezar a descubrir y a encontrar, si no lo han hecho ya, cómo los escritores piensan el relato, el cuento, y se van a encontrar, caramba, con tantas definiciones como autores hay. Monterroso, la de Monterroso me encanta, porque dice que eso de denominar un cuento corto, pero cuando tú dices que échame un cuento en el ascensor, cuando te consigues con tus vecinos, eso implica ya lo breve. No hace falta que me digas que es corto. Entonces, contar una historia, un cuento, debería ser algo que no voy a estar todo el día en eso. Y también, no contarte una historia por contártela, también eh, ese cuento me tiene que llevar a algo, me tiene que conmover, o a lo mejor el fin de ese relato es que me dé risa, pero esa risa también es una conmoción de la mente, del regocijo, de la psique, qué sé yo. Edgar Allan Poe comentaba que el cuento, si bien es cierto, debería leerse de una sola sentada. En aquel tiempo no había contador de palabras como lo tenemos en Word hoy en día, pero eh, calculaba que 2 horas, si la lectura duraba más de 2 horas, caramba, 2 horas tú tienes que levantarte de tu silla y echar una caminadita, estirar las piernas, te tomas un café, te fumas un cigarro si fumas, yo no fumo, pero haces tus cosas, pues también. Eh, no estás ahí echado todo el día leyendo, qué sé yo. Y para él, leer un cuento no debía transgredir esa cantidad de horas, las 2 horas, como una película, pues digamos, en el cine, pero también hay cuentos que lo puedes leer en 15 minutos, o en 10 minutos, o en 4 minutos. Y a su vez también tenía que conmoverte. Y esto me lleva a recordar aquella frase que ha dicho Julio Cortázar y que define completamente el relato. El relato, y lo diferencia a su vez de la novela. El cuento debe ganar por nocaut. O sea, cuando tú terminas de leer un cuento, tienes que quedar fulminado. Tu noción del mundo debería cambiar. Les voy a pasar también por WhatsApp, en lo que transcurra el día, o por el email, como ustedes prefieran, una lista de relatos que me han gustado muchísimo durante la vida, una selección muy breve, y ustedes pueden leer allí algo y algunas referencias que estoy diciendo hoy. Terminas de leer, por ejemplo, El collar de Guy de Maupassant, y para ti, te aseguro, y eso es lo que hace la gran literatura, cada vez que pidas algo prestado, te vas a acordar de ese cuento. Cuando lo lean, me voy a ahorrar el spoiler. Cuando lean ese cuento, ya verán a qué me refiero. Cuando lean en el puente sobre el río del búho de Ambrose Bierce, será imposible que tú no recuerdes más nunca ese cuento cuando cruces un puente.
Cuando lees el relato Miriam de Truman Capote, cada vez que una niña de 5 años toca tu puerta, una vecina, qué sé yo, tú vas a recordar ese cuento. Esos cuentos se te quedan allí grabados y es lo que haría esa conmoción. No solamente conmoverte en ese momento, sino que tu percepción y tu manera de leer el mundo también cambia. Me pasó a mí, por ejemplo, con las líneas circulares de Borges. Y luego vi Matrix y dije, caramba, los hermanos en aquel tiempo, los hermanos Wachowski, como que se leyeron a Borges también, o qué sé yo. Son temas, son textos, son historias que se quedan allí. Seguramente ustedes tienen esos relatos, esos cuentos de la vida, esos cuentos de, de fiestas que le echaron, y esos cuentos de la literatura también, que no vas a olvidar jamás, no, aunque no vuelvas a leer ese relato, no puedes volverlo, no lo olvidas nunca. Para Julio Ramón Ribeiro, en su Decálogo, nos habla de que ese relato, el cuento perfecto, un buen cuento, lo puedes reducir a su formato oral. Lees un cuento de García Márquez, o de Juan Villoro, o de Rubén Fonseca, y lo resumes en pocas palabras. Pero si yo les digo, bueno, pero resúmenme ahora Tu rostro mañana de Javier Marías, o Corazón tan blanco de Javier Marías, o 100 años de soledad, o El siglo de las luces, o Los miserables, no vas a poder reducirlo, no vas a poder resumirlo con tus propias palabras. Eso también por ahí podemos trazar una diferencia, que se debe más que todo a que el cuento narra, o debería narrar, un solo acontecimiento. Un solo acontecimiento protagonizado por un personaje. Para Chekhov no debería existir más de un él y un ella, porque eso nos lleva poco a poco a descubrir eh, todas esas aventuras por las que tiene que pasar ese personaje. El personaje le ha pasado algo, siempre le va a ocurrir algo, y él tiene que cambiar las cosas para restituirlas a como estaban antes. Recuperar unas llaves, recuperar un amor, recuperar el camino a casa, como Odiseo. Ese tipo de historias son las que nos cuentan los relatos. Parecieran pocas, pero no, se compiten con el infinito. Así, hablemos de que son pocos los temas que tratamos en la literatura o en la vida. Son pocos, son pocos. O las cosas tratan sobre el poder, sobre los celos, sobre el amor, el desamor, el miedo, la venganza, como las pelis de Tarantino, o la locura. Son temas muy precisos, son temas muy comunes, y por supuesto allí vendrían las variantes. Para Ricardo Piglia, este autor que le citaba, argentino, comenta en ese libro, que también cita al comienzo de esta charla, comenta allí en una entrevista que recoge en ese volumen, que solo existen dos temas en la literatura: el crimen y el viaje. En la narrativa, o hay un viaje o hay un crimen, no más. En esa entrevista, una periodista que lo estaba entrevistando le levantó la mano, ¿no?, como una rueda de prensa, y le dijo: pero Ricardo, ¿y el amor? ¿A dónde va el amor? Como diría tu tocayo, Ricardo Montaner. Y Piglia, bueno, muy serio, circunspecto, le dijo: querida, el amor, de alguna manera, también es un crimen y también es un viaje. Y bueno, es una opción figurarse en la literatura, aunque no reducirla a viajes, que se yo, en barco a descubrir otros continentes. También quizás un personaje lleve un viaje metafísico y no sale de su casa. Un viaje que es a través de su memoria, sus recuerdos, que al mismo tiempo lo configuramos por lo que hemos leído, vivido, y por la obra narrativa que también hemos tenido la oportunidad de estudiar, analizar, leer, para luego escribir. Es distinto leer cuando solamente lees, disfrutas de la lectura, que cuando también
quieres escribir relatos, porque estás condenado de algún modo a verlo todo con criterio narrativo. Incluso ves una serie de televisión, lees una revista, un cómic, una historieta, una novela gráfica, una crónica sobre todo, y todo lo vas a ver con criterio narrativo. Y vas a empezar a tomar datos, incluso mentalmente, incluso hasta inconscientemente. Caramba, esto me sirve para algún cuento en el futuro. O lo más inocente, ingenuo y simple. Caramba, ojalá yo hubiera escrito este cuento. Tú dices así. Y eso se te graba allí. Y en el futuro, a lo mejor estás escribiendo algo y resulta que ese texto, ese cuento, es el resultado directo de lo que han sido tus lecturas favoritas. No hay más nada que decir. Pues mira, tú has escrito eso gracias a que has tenido cuentos que han sido tus precursores. Y que bueno, a lo mejor el cuento es bueno, a lo mejor el cuento es bueno, malo, más o menos, una ñoña, pero ese cuento es el resultado de tus lecturas. Borges aquí yo lo cito, ya se verán como Dios, hablaba de Kafka y sus precursores. Para que Kafka hubiera existido, tuvo que haber pasado por El Mundo, Dostoyevsky, Nicolás Gogol, autores que Kafka leyó y que a su vez forjaron lo que él es, lo que es, lo que fue su narrativa. Narrativa que quería lanzar a la hoguera y que seguramente para Kafka no fue nada fácil escribir todo lo que escribió. Y miren que escribió bastante. ¿Por qué nosotros no intentarlo de alguna manera? Kafka se atrevió, existiendo Shakespeare, existiendo Homero, porque no nosotros, existiendo